What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. Today, we will talk about going to negative form. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital unprinted books. On your printed books, you have to fill this chart, this map, and of course, the first thing we need is a subject, then the auxiliary be, the negative particle, the not, going, an infinitive verb, and a complement. I, you, he, she, it, we, you, and they could be the pronouns used as subjects, and Juan, Pedro, Mary, the class, the game, the teacher are the nouns that also can be used as subject. We are talking about M is an R as auxiliary be. The not, the negative particle, is always going to be there and the same, and the going is the same too. And now we have infinitive verbs like to brush, to jump, to practice, to use, to walk, to watch, to work, to cut, to read, to sleep, to eat, to give, to study, to go, to heat, to boil, to reduce, to accelerate, to evaporate, to test, to experiment, to enroll, to get, to take classes, to work, to inspect, to locate, to design. Okay? And now, for example, we can make a negative sentence, okay, by selecting a subject, an auxiliary be, then we add the negative particle and the going, and we have to choose an infinitive verb, and we have to add a complement, in this case, a question. Where in Monterey? So, I am not going to study in Monterey. That's it. So we have the complement, a WH question, where? Chicos, recordemos que para hacer la estructura negativa, lo único que agregamos siempre es la partícula negativa a la forma o a la estructura afirmativa. Pero aquí es importante identificar que la regla sigue aplicando siempre. Es decir, la partícula negativa, independientemente de que el tema sea going o going to, la partícula negativa siempre deberá de ir inmediatamente después de un auxiliar que le sigue el sujeto. Entonces será sujeto, auxiliar y la partícula negativa. El not no va a ir hasta acá, el not no va a ir hasta acá, no, debe de ir en la expresión de tiempo, es decir, en el auxiliar que está a un lado del sujeto. Ahorita vamos a ahondar en eso. I am not going to study in Monterey. So, yo no voy a estudiar, y el complemento, que en este caso sería una pregunta básica, ¿dónde? En Monterrey. ¿Cuándo? Yo no voy a estudiar el próximo año, yo no voy a estudiar, etcétera. Podemos hacer cualquier tipo de preguntas. Y aquí viene precisamente lo que les decía. Recordemos esta imagen, la hemos estado viendo desde primero, ¿ok? Es una de las primeras cosas que he estado tratando de dejar en ustedes. Ojo, la primera regla, necesitamos un sujeto. Puede ser pronombre o nombre, un sujeto. Ahora, lo que define el tiempo verbal es lo que está después o antes del sujeto, dependiendo, en este caso, oraciones afirmativas y negativas, después de ese sujeto, inmediatamente después, es decir, enseguida. Eso es lo que define el tiempo verbal. En las oraciones interrogativas, lo que está antes, también conocidos como auxiliares. No siempre aquí para las afirmativas, ¿ok? Ojo, veamos este ejemplo. Presente. I run 5 miles every week. Yo corro 5 millas cada semana. Tenemos el tiempo verbal presente porque es afirmativo, es decir, tenemos el sujeto, identifico el sujeto y el tiempo verbal en presente, es afirmativo. Pero ¿qué pasaría si sería negativo? Lo mismo, solo que agrego un auxiliar. Les decía cuando explicaba este tema que este auxiliar no significa nada, simplemente cumple la regla para darme el tiempo verbal y ponerme el auxiliar del negativo, cumple la regla para la negativa, ¿ok? Yo no corro
5 millas todos los días. I don't run 5 miles every day. So, tenemos negative sentence. Pero ¿qué pasa en pasado? Este es en presente. Simple. Estamos hablando de simples. En pasado, I worked in Pachuca yesterday. Lo mismo. Es afirmativo, pero es en pasado. Quiere decir que entonces tengo el sujeto y lo que sigue define el tiempo verbal. Aquí tenemos el ed. Es afirmativo. Ahora en negativo. Ya lo tenemos en el verbo cambió, porque lo que me define el tiempo verbal no es el verbo, como en español tiempo verbal, sino la estructura del tiempo, el time tense, que sería este auxiliar, cambió de don't a didn't. Entonces seguimos con esto, que es correcto. Lo que define el tiempo verbal es lo que está enseguida del sujeto o la expresión de tiempo, de time tense. ¿Ok? En inglés por eso no es verbal time, time tense. Es negativo. Futuro. I will travel to Europe in 5 years. Here is the time tense. It's affirmative sentence. I want to stay in Hidalgo. So it's a negative. It's the same. It expresses, okay? And now, for the going to. I am going to study in Pachuca. So here is the time. And I am not going to study in Querétaro. Here is the negative and the time, okay? Seguimos haciendo lo mismo, vemos cómo, por eso es la gran diferencia del will, de este will y el am. Es decir, el will es a futuro. El will, inclusive la estructura gramatical lo está expresando. El will es algo a futuro que puede suceder o no, es un plan que tenemos a mediano y largo plazo. El going to es yo voy a. Entonces, inclusive en inglés es más claro aún, es algo que está ya en presente sucediendo, está en presente sucediendo para un resultado en futuro. Por eso lo trabajamos como metas y objetivos, algo que ya está llevando a cabo. Ahora bien, esto lo hice de esta manera para explicar precisamente cómo aplica esta estructura, esta imagen, ¿ok? Para todos los tiempos, en este caso estamos hablando de la estructura simple, pero la forma correcta y lo más debido, lo más conveniente será que hagamos the contracted form aquí para que quede de la siguiente manera. I am como I'm going to study. Y lo mismo para el negativo que sería I am not, or I'm not. I'm not going to study in Querétaro. Thank you.